Buenos días a todos. Mi nombre es Esther Lavay, soy la directora del CDT de Castellón. Bienvenidos a esta jornada informativa sobre medidas a implementar la fase 1 de desescalada para el sector de restauración, que organiza Turisme Comunitat Valenciana en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón. Así que saludo en este momento a Alberto Genovés, responsable de seguridad e higiene de la asociación, y sobre todo saludo a Eric Campos, director general de turismo, que ya está con nosotros para inaugurar esta jornada, que forma parte de esta serie de webinars del programa Prepárate para Volver, dirigido al sector turístico y a facilitar la desescalada en la vuelta a la normalidad. Buenos días, Eric. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los presentes que hayan mostrado este interés de dar un paso más y no solamente empezar a abrir la persiana, que ya cuesta, y afrontar esta situación que hemos afrontado todos con mucha dificultad, pero especialmente empresarios y trabajadores a los cuales quiero agradecer ese empuje que siempre nos ha caracterizado a los valencianos y valencianas para seguir ahí pese a todas las dificultades, ¿no? El reto es muy importante porque ahora se están abriendo a las zonas, a las áreas. Evidentemente nuestro objetivo es abrir a la provincia, abrir a la Comunidad Valenciana y después la apertura nacional. En eso será muy importante no solamente ser un Mediterráneo en vivo y por tanto mantener nuestras condiciones de calidad, de sostenibilidad, de hospitalidad, como somos nosotros, nuestra gastronomía, sino que además Mediterráneo en vivo y seguro. Y por tanto eso será una garantía de que podamos no solamente abrir la persiana, sino que cuando podamos incrementar nuestra capacidad de tener clientes, lo sigan estando día tras día y sigan disfrutando, como decía antes, de esa calidad, sostenibilidad y hospitalidad y lo hagan con seguridad. Y por tanto esto es importante, estos instrumentos que está poniendo a disposición Turisme Comunidad Valenciana, pero sobre todo que los uséis. Y deciros que estamos trabajando con el ICTE, que está participando personas como hoy, como Alberto de Asotur, donde estamos trabajando con los sectores, con los destinos, con expertos, para que esos protocolos del ICTE tengan esa peculiaridad que tenemos los valencianos en nuestra forma de hacer negocio y de vivir la vida, y que luego haya un desarrollo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y poco más, deciros que vamos a seguir con esa formación directa sobre el COVID-19. Conforme vayan saliendo los protocolos, vamos ajustándolo. Conforme vaya cambiando la dinámica, pues iremos ofertando más y os animo a participar y que cuando haya una campaña informativa la hagáis propia, ¿no? Porque yo creo que el reto, en turismo siempre el reto es sumar empresarios, trabajadores y residentes. Ese es el ecosistema que garantiza el éxito, ¿no? Pues ahora ese ecosistema debe trabajar junto para que seamos seguros, lo primero, y segundo, para que nos vean como seguros, ¿no? Nada más, no me alargo más, dejo agradecer a Alberto, agradecer a Esther, a Javier Solsona y todo su equipo, pues que nos hayan ofrecido esto y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Eric. Bueno, como todos sabéis, desde que se iniciara este problema sanitario que vivimos y desde que esto motivara el cierre de los establecimientos de nuestro sector, se ha ido produciendo la publicación de normativa, de órdenes ministeriales, donde se establece determinados aspectos obligatorios para abordar la reapertura de establecimientos una vez vayamos abordando las fases de desescalada. Paralelamente, la Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, ha estado trabajando también intensamente para la elaboración de unas guías específicas para la reducción del contagio por COVID en los distintos subsectores. En la elaboración de estas guías han participado desde comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, agentes sociales, asociaciones del sector, como decía el director general, expertos en determinados grupos de trabajo que, coordinados por el ICTE, han elaborado una serie de guías con recomendaciones y, por tanto, la jornada que abordamos hoy y la que va a desarrollar Alberto va a abordar va a informaros tanto sobre esta parte normativa obligatoria para poner en marcha vuestros establecimientos en las distintas fases, en este caso en la primera, que es la que queremos abordar en breve o deseamos que lleguen en breve, y también todas estas recomendaciones que se están produciendo a través del trabajo del ICTE, especialmente porque Asotur, en concreto Alberto,
forma parte del comité de trabajo que está elevando al ICTE las alegaciones desde la Comunidad Valenciana. Alberto, como os he comentado antes, es responsable del Departamento de Higiene y Seguridad Alimentaria de ASOTUR, técnico superior del Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de Hostelería de la Comunidad Valenciana, formador del CDT de Castellón, de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, colaborador en GASMA, en la Universidad en Castellón. Pero sobre todo la importancia de este seminario es este trabajo que está realizando en la presentación o en el desarrollo de especificaciones y protocolos frente al COVID-19. Bien, me están chivando que que el seminario está completo ya, que no se permite ya entrar más asistentes. ¿Vale? Entonces por aquí ya no vamos a poder admitir más. Estamos en 501 asistentes, hemos batido el récord del seminario. Bien, el seminario va a durar 2 horas. Va a durar 2 horas y, por tanto, lo que hemos acordado con Alberto es que él vaya a hacer su presentación y una vez pase hora y 20, hora y 25, le haremos llegar las preguntas que vosotros nos podéis hacer a través de la plataforma para que podamos contestar cuantas más mejor. Así que, si te parece, Alberto, te hago copresentador y abandono la pantalla para darte a ti todo el protagonismo. Muy bien, Esther. Buenos días a todos. Y bueno, aquí tenéis, supongo que estáis viendo la presentación. Ahora, la denominación de la jornada informativa COVID-19 sobre las medidas a implementar en la fase 1 de la desescalada para la reducción del riesgo en la actividad de los establecimientos de restauración de la Comunidad Valenciana. Como ha dicho, ha estado comentando Esther, bueno, desde ASOTUR y la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana estamos cooperando de forma activa en el desarrollo de especificaciones y protocolos frente al COVID-19. También estamos trabajando en la adaptación de estos protocolos, estas especificaciones para el sector de nuestra Comunidad Valenciana y asesorando a los establecimientos asociados. Bueno, os voy a poner el índice de, bueno, lo que vamos a ir viendo en esta charla, ¿vale? Básicamente van a ser 3 partes, resumiendo. Una parte vamos a ver las nociones básicas en cuanto al SARS-CoV-2, que es el virus que desarrolla la enfermedad COVID-19. Por otra parte vamos a ver la normativa aplicable a día de hoy, 13 de mayo, si no me equivoco, ¿sí? Son 2 órdenes del Ministerio de Sanidad, la orden SND 388 y la 399. Creo que, como ha comentado Esther o Eric, estamos en doble fase, digamos, unos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana están en fase 0 todavía, no han podido pasar a la fase 1 y otros ya han pasado a la fase 1. Entonces, una orden corresponde a la fase 0 y otra orden a la fase 1. Vamos a ver las 2 en este apartado. Y, por último, veremos aspectos fundamentales a abordar en el establecimiento. Un resumen de cosas importantes que, bueno, no se recogen como tal en la normativa, pero sí que ya están explícitos en las guías que ha sacado el ICTE, aprobado por el Ministerio. Tenemos las guías de hoteles, las guías de restauración, la guía de campings, de alojamientos turísticos, etcétera. Lo importante antes de abrir, de la apertura del establecimiento, es cumplir con la legalidad. Y la legalidad está en las órdenes ministeriales. En esas órdenes, en la orden 388 y la 399. O sea, lo que está en negro sobre blanco en el BOE es lo susceptible de ser sancionado económicamente o cierre incluso, ¿vale? Y lo que hacen las guías es, digamos, abarcar o desarrollar aquellos preceptos que la normativa no desarrolla suficientemente o simplemente servir de guía para la implantación y el cumplimiento de la legalidad. Bueno,
Vamos a empezar con el SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus que nos está afectando en esta pandemia. Bueno, ¿de qué hablamos? Ya lo hemos dicho, es un virus. Un virus es una partícula de código genético ADN o ARN, en este caso es ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos, necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos. En esta acción de infección, hacer copia de sí mismo es cuando dañan los tejidos del cuerpo, en este caso el daño más importante del COVID-19, ya sabéis que es en el tejido pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, estamos hablando de un organismo, bueno, entre comillas organismos, porque a nivel científico se discute si se puede considerar organismo, porque no se puede multiplicar por sí mismo y por su simpleza, pero realmente no se multiplica en la superficie, necesita un ser vivo para multiplicarse. En este caso, el problema es que somos nosotros. El tamaño es de 50 a 200 nanómetros de diámetro, desde los virus. Tener en cuenta que una bacteria tiene un tamaño entre 0,5 y 5 micras. Estamos hablando de 50 milésimas de lo que es una bacteria. Es un tamaño muy pequeño, ¿vale? Evidentemente puede viajar, digamos, en el seno de esas microgotitas de saliva que vamos, por decir, aerosolizando o dispersando cuando hablamos. Y en cada una de esas gotitas puede haber muchísimos virus. Vamos a ver los mecanismos de transmisión humano-humano. A través de secreciones de personas infectadas. Ese es el mecanismo de transmisión, principalmente por inhalación de gotas respiratorias de más de 5 micras, que son esas las que liberamos al estar hablando. Incluso, evidentemente, cuando tosemos, estornudando, la liberación es mucho más masiva y gotas de mayor tamaño. Estas sí que duran menos tiempo, es el mayor tamaño y por gravedad van cayendo más rápidamente al suelo, pero las pequeñas se quedan en suspensión un tiempo determinado. Se estipula que pueden llegar a permanecer de media una hora por ahí. Por contacto con las manos, previamente contaminadas por estas secreciones, y posterior contacto con mucosas de boca, nariz y ojos. Esta es la segunda vía de transmisión, contactando con superficies previamente contaminadas por personas que se han contaminado sus manos o simplemente esas superficies han estado expuestas a esas microgotitas. Bueno, pues ya recogemos con nuestras manos esa contaminación, y si luego llevamos esas manos a los ojos, nariz, boca, pues estamos contactando ese virus con nuestras mucosas. Esto creo que lo sabemos todos, porque hemos tenido muchísima información en los medios de comunicación, creo que estamos bastante informados de todos estos aspectos, pero bueno, no lo comenté en esta exposición. Luego la permanencia. También se habla de la permanencia, también, bueno, hay diferentes estudios de permanencia. Estos datos dependen mucho también de las circunstancias del estudio, los factores que se están dando en ese estudio, pues la temperatura, la humedad sobre todo. Es para que veáis la permanencia en distintas superficies que podemos tener en los establecimientos de restauración, cuánto pueden durar. Esto es muy útil porque, evidentemente, a la hora de higienizar hay que tenerlo muy presente. El cobre, que es un metal que digamos, reduce esa contaminación, no la contaminación, sino reduce esa viabilidad del virus. Estamos hablando de 4 horas de permanencia en el cobre, bajo esas circunstancias del estudio, 21, 23 grados, 40% de humedad, que no es exactamente la humedad que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que se asemeja más al estudio de la parte derecha, de 60% de humedad, y en verano pues un poquito más, ¿vale? El cartón, 24 horas. Por ejemplo, los embalajes de materias primas que van entrando por recepción, estamos hablando que duraría 24 horas ese virus en esas superficies.
Tened en cuenta que esas superficies, el cartón, cuando abrimos las cajas, estamos provocando vibraciones y esto también desprende partículas de la superficie de las cajas. El acero inoxidable, la mayor parte de la maquinaria, de las superficies de trabajo, equipos, utensilios, estamos hablando de acero inoxidable, pues en esta superficie dura 48 horas. En el plástico, podemos hablar de plástico de envases, de materia prima, la duración es de 72 horas. A la derecha tenéis el estudio a 22 grados, 60% de humedad. Mira, ahí tenemos el papel, 3 horas en el papel. Tened en cuenta el tema de los albaranes, de las facturas, de cualquier registro de intercambio entre personal o con cliente. En madera se supone que no tendríamos que tener en la instalación. La ropa de trabajo o el vidrio, botellas de vidrio, de refrescos, vinos, etcétera. Estamos hablando de entre 24 y 48 horas. El acero inoxidable en estas condiciones, 4 días, más de 4 días. Igual que el plástico, o tener muy en cuenta el tema por ejemplo, el tema del dinero, los billetes, también 4 días, y las mascarillas, 4 días. Tened en cuenta que las mascarillas, a través de las mascarillas está pasando aire continuamente en esa respiración de la persona que lleva la mascarilla puesta, con lo cual está recogiendo virus constantemente, y de forma que se va cargando constantemente de carga vírica y se va acumulando en esa superficie de la mascarilla. Realmente es un residuo, lo comento porque hay que tener muy en cuenta el tema de las mascarillas a la hora de su gestión como residuo. Y no solo eso, también a la hora de quitarse la mascarilla, de tomar las medidas adecuadas, el procedimiento adecuado de quitarse la mascarilla para no contaminarse las manos. Muy importante tratarlo como un residuo, en este caso, en cuanto al SARS-CoV-2, de alto riesgo, por esa carga vírica que pueda llevar. Y bueno, como medidas, se aconseja que tanto antes de poner la mascarilla como después de poner la mascarilla, el personal se lave las manos, ¿vale? Y evidentemente la mascarilla se debe coger solo por la parte de la goma, no por la parte delantera. Por comentar un poquito de medidas, de procedimientos que debe tener el establecimiento por escrito para ofrecer al personal que lo tenga bien claro, o en cartelería, para que aquellos puestos de trabajo que necesiten mascarilla tengan muy claro cuál es el procedimiento de puesta de la mascarilla, de retirada de la mascarilla. Inactivación. Bueno, la inactivación del virus se produce por distintas sustancias. La más común es de mayor uso, pues el etanol, por ejemplo, el etanol de limpieza, el propanol, hipoclorito sódico, estamos hablando de la lejía. O sea, son sustancias muy comunes que podemos comprar perfectamente en el supermercado o a través de los proveedores de productos químicos. Amonios cuaternarios, los amonios cuaternarios que estamos utilizando como desinfectantes, principios activos de las disoluciones desinfectantes que compramos a los proveedores, muchos de ellos son suficientes para desinfectar, para inactivar el virus. Y la otra opción es el calor, mínimo 60 grados de calor. Os tengo que decir algo del tema de los productos químicos. Cuando desinfectemos superficies susceptibles de estar contaminados con el SARS-CoV-2, debemos de cerciorarnos de que ese producto está en el listado de virucidas, de biocidas virucidas del Ministerio de Sanidad. Hay que corroborar que realmente es activo contra el SARS-CoV-2. Esto es una labor propia de la gestión del establecimiento. Un momentito, se me ha ido la... Ahí. Y entonces, antes de hacer la compra, hay que verificar que esto sea así, que lleve ese principio activo del listado de virucidas del Ministerio. Y, evidentemente, que tengamos y nos hagan llegar el proveedor la ficha técnica del producto, porque esta ficha técnica tiene que estar a disposición de los trabajadores. Y aparte hay que, digamos, colaborar, o sea, leer el modo de uso, las dosis que se deben utilizar de dilución para una correcta utilización del producto.
Periodo de incubación. Periodo de incubación, una vez la persona se infecta del virus, digamos que entra en contacto con sus mucosas o en los pulmones, de media es 5 o 6 días, hasta que aparecen los síntomas. Pero el rango puede llegar hasta 14 días. O sea, es un tiempo bastante amplio. Estamos hablando de 2 semanas en el que la persona infectada no tiene síntomas, pero ya tiene el virus y tiene capacidad infectiva. El estudio de la capacidad infectiva, transmisión de la infección, estipula de 1 a 2 días antes de aparición de los síntomas, esa persona ya puede ser infectiva, puede contagiar a otras personas. Pero ya sabéis que todo esto está incluso todavía en estudio, todavía están conociendo los científicos el virus y posiblemente antes de esos 2 días la persona ya es infectiva. Esto hay que tenerlo muy presente porque el hecho de que una persona no tenga síntomas no quiere decir que no sea infectiva. Y estamos hablando tanto de clientes como de compañeros trabajadores. Las fuentes de contagio, de alguna manera lo hemos comentado ya, son inhalación de partículas de secreciones nasofaringias de otras personas, compañeros o clientes, y contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con mucosas. Ya lo hemos comentado. Seguimos. La inhalación de partículas, digamos que a un nivel de riesgo, de posibilidad de contagio, se producirá a menos de 2 metros de la persona que está exhalando esas partículas. ¿Vale? Por eso esta distancia de 2 metros se estipula como distancia de seguridad para su cumplimiento entre el personal y los clientes. Hay que intentar en lo posible mantener esta distancia de seguridad. Como vamos a ver en las órdenes y también aparecen los protocolos, es la distancia que aparece constantemente como distancia a asegurar, asegurar para minimizar el riesgo de contagio. Y luego tenemos el contacto con las superficies, superficies de contacto con diferentes personas, no solo de clientes, las que han contactado con los clientes, también entre distintas personas trabajadoras. Estamos hablando, por ejemplo, la TPV, los datáfonos, por no decir aquellos elementos de la vajilla, cristalería, cubertería que se han expuesto al cliente, se han utilizado y luego vuelven a la cocina. Evidentemente hay trabajadores que están contactando con estas superficies, estos elementos, estos utensilios, el personal de servicio de sala, el personal de limpieza de vajilla y cubertería. Y evidentemente hay que tener muy en cuenta que hay un aumento del riesgo con el aumento de la frecuencia de contacto o exposición, especialmente aquellas superficies expuestas o elementos expuestos a los clientes, porque se presupone que el trabajador tiene un nivel de higiene mayor, va a cumplir mejor los protocolos. Los clientes, bueno, ahí está su responsabilidad. Pero todos aquellos elementos susceptibles de ser contactados por los clientes y encima de forma frecuente, tiene un riesgo muy elevado. Hay que tenerlos como puntos críticos de contaminación. Estamos hablando, por ejemplo, de agarraderas de puertas, barandillas, tema de las sillas. Los clientes van a coger la silla y van a moverla para colocarse, no solo la parte de arriba, sino luego igual cuando se acercan a la mesa la cogen la parte inferior, la propia mesa o el propio mantel, que debería ser de un solo uso, bien de retirada directa o posterior lavado, pero hay que tener muy en cuenta. El personal de sala va a contactar con estos elementos, incluso en los movimientos se pueden desprender partículas, interruptores de luz, mandos de los grifos, el tema de los botones de los baños o las cadenas, de los váteres, etcétera. Hay que tenerlo muy presente como elementos a higienizar de forma frecuente. Puntos críticos de alta contaminación. Siguiendo con los puntos críticos, un poquito más desarrollado, que a veces me adelanto. Hay que tener en cuenta, ya no solo esas superficies, sino esos espacios de mayor afluencia y tránsito del personal y de los clientes.
Elementos de servicio a los clientes, vajilla, cubertería, cristalería, botellas, mantelería, etcétera. Ya lo hemos comentado. Pulsadores, interruptores, pomos, barandillas, agarraderas, mesas, sillas, etcétera. Y evidentemente los EPIs y la ropa de trabajo. La ropa de trabajo va a estar expuesta, especialmente del personal de sala, el personal de atención al cliente, va a estar expuesta constantemente a esas partículas en suspensión o esas posibles esputos exhalados por los clientes. Hay que tener muy presente esos puntos críticos de carga microbiana. A ver, vamos a ver, el personal más expuesto, ¿cuál es? Pues personal de trato directo con el cliente. Estamos hablando de personal de atención inicial al cliente. Por ejemplo, muchas veces el personal de servicio en sala atiende al cliente. Lo va a tener que atender informándole que se tiene que esperar antes de sentarse, que se espere que se monte la mesa o dirigirle en el trayecto adecuado, la mesa adecuada. El personal de cobro, hay establecimientos que tienen una persona específica para realizar el cobro. Esta persona va a estar expuesta a los clientes constantemente. Y el servicio de terraza o sala. En la sala interior del establecimiento todavía en la fase 1 no está recogida, o sea, todavía no se puede hacer servicio en el interior de los establecimientos, pero sí el servicio, como ya sabéis, en terraza, y tenemos ese personal de servicio de terraza. Y luego tenemos el personal de limpieza. El personal de limpieza, ya sea la limpieza general de las instalaciones, de esa limpieza frecuente de los puntos críticos de la instalación, el personal de plonge y el personal de limpieza de vajilla, cubertería, esa persona que va recogiendo estos elementos que le van trayendo el personal de sala. Las medidas fundamentales, recopilando todo lo que hemos visto, al final, ¿cuáles son las medidas fundamentales que aparecen constantemente en la orden, en las guías? La distancia de seguridad, 2 metros. Intento de mantener constantemente esa distancia de seguridad. Ya veremos pues con señalización, digamos con información verbal, con cartelería, incluso con elementos de colocación con cordones o cintas, etcétera. El higiene de manos y el higiene de superficies, constante, sobre todo de aquellos trabajadores que contactan constantemente con elementos altamente contaminados o susceptibles de estar altamente contaminados, y la superficie también altamente contaminadas. Podríamos decir el tema del datáfono o esos elementos que se han servido en la mesa. Luego, otros elementos fundamentales es evaluar la necesidad de los EPIs, y si hay necesidad en determinados puestos de que el personal lleve EPI, es fundamental tener a disposición del trabajador esos EPIs. Esos EPIs que evidentemente tienen que cumplir la normativa, tienen que tener marcado CE, hay que corroborar que tengan marcado CE, y dependiendo del riesgo del puesto, de la evaluación del riesgo, se establecerá qué tipo de EPIs van a llevar. Básicamente tenemos las mascarillas higiénicas y las mascarillas EPIs, esas que son FFP2 y FFP3. Estas son de mayor protección. Lo ideal es que no lleven válvulas. Supongo que sabéis que las que llevan válvulas sí que permiten la salida de partículas, con lo cual solo estarían protegiendo a la persona que lleva puesta ese EPI, y si no lleva la válvula, pues protege tanto al que lleva la mascarilla como al resto de trabajadores o a los clientes. De todas maneras, la evaluación del riesgo de cada puesto de trabajo lo tiene que hacer el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. Sabéis que por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier empresa que tiene trabajadores por cuenta ajena necesita tener un plan de prevención de riesgos y un plan en funcionamiento activo. Y el técnico del servicio de prevención es el que debe evaluar esas necesidades de protección en distintos puestos de trabajo según el riesgo de contagio de esos puestos. Y luego tenemos las barreras físicas. Las barreras físicas, como
el tema de los paneles, bueno, son barreras colectivas que permiten, en el caso de que no haya una posibilidad o se presuponga que la distancia de seguridad de 2 metros no se va a cumplir, permiten que la persona que está al otro lado pues no esté expuesta a esa contaminación. Y luego tenemos las operativas de trabajo. Protocolos e instrucciones, información, formación y señalización. También fundamental para mantener esos niveles de seguridad, de reducción del contagio. Bueno, visto, digamos, esas nociones básicas del coronavirus y introducción a las medidas preventivas del contagio, ya una vez conociendo el coronavirus, aunque yo creo que todas estas medidas, la gran mayoría las conoceríais, vamos a ver en qué situación estamos a 13 de mayo de 2020 en la Comunidad Valenciana en cuanto a permiso de las actividades. ¿Qué actividades se pueden realizar a nivel de hostelería? Ya sabéis que estamos una parte en fase 0 y otra parte en fase 1. Fase 1 son los departamentos de salud de Vinaroz, Requena, Sàtiva, Ontinyent, Gandía, Denia, Elda, Alcoi, Marina Baixa, Orihuela y Torrevieja. Estos establecimientos, evidentemente, pueden realizar las actividades que han salido de la restricción de la fase 0 y las que han salido de la restricción en la fase 1. ¿Vale? Básicamente estamos hablando de reparto a domicilio, de comida para llevar y los que ya están en la fase 1, terrazas al 50% de su capacidad y manteniendo esos 2 metros de distancia entre clientes. Y el resto de departamentos de salud estaríamos en la fase 0 todavía. O sea, no tienen posibilidad todavía de abrir las terrazas en esas condiciones, ni en ninguna. Vamos a ver el tema de la fase 0. Los establecimientos que están en los departamentos de salud que todavía se sitúan en la fase 0 de ese plan de desescalada hacia la nueva normalidad. ¿Cuáles son las actividades permitidas? Bueno, pues esto está recogido en la orden SND 388 de 2020 del 3 de mayo, por el que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios y la apertura de archivos, así como la práctica de deporte profesional y federado. Exactamente está el apartado que nos incumbe aplicable al sector en el capítulo 2. El capítulo 2, que la denominación es condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración. Bueno, vamos a ver qué es lo que, digamos, las obligaciones, en qué condiciones, las restricciones que indica la normativa. Como ya os he dicho antes, la normativa es lo que tiene peso legal, lo susceptible de ser sancionado por su incumplimiento. Y antes de la apertura hay que, digamos, evaluar y tomar las medidas necesarias para cumplir con esta orden, ¿vale? Con esa legalidad. ¿Qué se autoriza? Como he comentado antes, entrega a domicilio, lo que consideramos, lo llamamos habitualmente delivery. ¿Vale? En este caso, la entrega a domicilio deberíamos pedir, os sugerimos que pidáis los permisos municipales pertinentes o el permiso municipal pertinente para realizar esa actividad. En este caso no se necesita una nueva inscripción sanitaria. O sea, con la inscripción sanitaria que tenemos de restaurantes podemos ya realizar este reparto a domicilio. Bueno, hay que tener muy en cuenta las condiciones de este reparto a domicilio, no solo lo que aparece en esta orden, sino las condiciones a nivel de seguridad alimentaria, evidentemente. Se ha de mantener la temperatura controlada, por lo menos en bolsas, en neveras, recipientes o boxes o termos, para que el producto no pierda esa temperatura o no la gane en caso de ser productos fríos. Debe de transportarse de forma estanca, segura, o sea que no expuesta a la contaminación. Esto también sirve para el tema del SARS-CoV-2, pero a nivel de higiene
y de seguridad alimentaria. El material que se utiliza para envasar esos productos debe de cumplir los requisitos de conformidad, de contacto con los alimentos. Debemos de cumplir también ese apartado y no nos podemos olvidar del apartado de seguridad alimentaria. Y por otra parte, la otra actividad que tenemos otro servicio que tenemos posibilidad de llevar a cabo en la fase 0, es la recogida de pedidos por los clientes, lo que llamamos takeaway, recogida en el establecimiento. En este caso, os tenemos que decir que esta actividad no está incluida en la inscripción de comida en el propio establecimiento. Se debería ampliar, se debería pedir esa inscripción sanitaria, que se puede hacer telemáticamente. Por supuesto, como ya dice la denominación, la recogida de pedidos por los clientes recogida nunca no se puede consumir en el interior. Vamos a ver las especificaciones o las obligaciones de las que habla esta orden 388. Los requisitos generales. Se debe establecer un reparto preferente a personas mayores de 65 años. Sabéis que las personas mayores de 65 años pues tienen es personal vulnerable, ¿vale? Por el nivel de mortalidad y de gravedad de la afección por el COVID-19. El pedido debe ser por vía telefónica o en línea y se establecerá la hora de recogida. Evidentemente, esto para minimizar, digamos, la afluencia en el local y hacerlo de la forma más aséptica posible. Habrá un espacio limitado. Disculpar, que me he ido un poquito. Habrá un espacio limitado para la recogida y el pago, la recogida del pedido y el pago. Si no se puede establecer la distancia de seguridad de 2 metros entre el cliente y el trabajador, el que está atendiendo al público, en este caso sí que se debe establecer pantallas de protección, o sea, lo que son mostradores o mamparas para limitar esa posibilidad de contagio. No sé si aparece aquí, pero bueno, en el caso de que solo hubiera una persona atendiendo al cliente o una persona para atención al cliente, solo puede permanecer un cliente en el establecimiento. En el caso que hubieran más de una persona, por ejemplo, dos personas atendiendo al público, podría haber 2 clientes dentro del establecimiento, siempre que se respeten la distancia de seguridad también entre los clientes, con lo cual se debería también de marcar esa distancia de seguridad. O sea, un cliente, un trabajador, o un trabajador, un cliente. También se estipula la posibilidad de solicitud y recogida de pedidos en vehículos. Aquellos establecimientos que tengan puntos de solicitud de pedido y de recogida a través de vehículos también pueden realizarlo de esta manera. Y evidentemente la apertura al público de establecimiento solo en horario de recogida. Ahora vamos a ver, dentro de esa orden 388, las medidas de prevención de riesgos para el personal. Hay que tener muy en cuenta que es muy importante velar por la salud del personal trabajador, por lo que conllevaría que uno de los trabajadores se enfermara o se contagiara. Supondría que tendríamos un foco de contaminación importante en la instalación, y luego conllevaría una baja de este trabajador, una baja que considera ahora mismo como baja por accidente laboral, y posiblemente otros trabajadores que han estado en contacto estrecho con esta persona, contacto estrecho sería menos de 2 metros y más de 15 minutos, se les aplicaría la cuarentena. Con lo cual hay que tener muy en cuenta, primero, por la salud de nuestros trabajadores, pero también muy en cuenta qué repercusión va a tener en la gestión de esta circunstancia por parte de la empresa. Esa pérdida de no solo un trabajador, sino posiblemente varios y
y el aumento de carga microbiana en el establecimiento, con lo cual también riesgo para los clientes. A ver, no podrán incorporarse al puesto de trabajo, como no cabe otra, los trabajadores que están en aislamiento domiciliario o en cuarentena a causa del COVID-19 o bien con síntomas compatibles con el COVID-19. Hay una obligación del titular de la actividad del cumplimiento de prevención de riesgos laborales, como hemos comentado, generales y específicos generados por el SARS-CoV-2. En este ámbito, evidentemente, en este aspecto, debe tener la disponibilidad de los EPIs necesarios si se evalúa si se determina por la evaluación su necesidad, pero como mínimo, al menos mascarillas, geles hidroalcohólicos y o jabones. En el caso de que hubiera una persona que tuviera síntomas de coronavirus una vez se ha incorporado al trabajo, porque si los ha tenido antes no debería incorporarse al trabajo, debería de llamar informando que tiene estos síntomas y luego ponerse en contacto con los servicios sanitarios y el teléfono habilitado por la Comunidad Valenciana para este caso, pero sí, si aparecieron los síntomas durante la jornada, esta persona de forma inmediata se debería de poner una mascarilla quirúrgica, esas mascarillas que sirven para no contaminar a otras personas. Se debería llamar a ese teléfono, que ahora lo veremos más tarde, y se debe retirar inmediatamente a su domicilio. Debe abandonar el centro de trabajo. Medidas de higiene y seguridad para los clientes. Tenemos que tener a disposición del cliente en la entrada del establecimiento geles hidroalcohólicos. A la salida, papeleras con tapa no manual, o sea, por pedal y con bolsa, evidentemente. El tiempo de permanencia debe ser el estrictamente necesario. O sea, esas personas que acceden al interior del local, en la zona de atención para recogida de pedido, deben permanecer lo justo y necesario allí cuando recojan el pedido y hagan el pago, preferiblemente por medios digitales, tarjeta, etcétera, abandonar el establecimiento. Y como he comentado antes, ahí me he adelantado, la atención a más de un cliente debe estar señalizado esa distancia de seguridad entre clientes y siempre un cliente, un trabajador, como mínimo. Bueno, esto excepto en las situaciones de personas discapacitadas que vayan con su acompañante. En este caso sí que se permitiría esas dos personas. Vamos a pasar a la fase 1. En la fase 1, las actividades permitidas y las obligaciones. Esto está regulado por la orden SND 399 del 2020, del 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 y del plan de transición hacia la nueva normalidad. Exactamente está recogido en el capítulo 1 y 4. Ahí os he dejado el 8, pero el 8 es para hoteles y alojamientos turísticos. O sea, lo aplicable para establecimientos de restauración, exactamente la apertura de terrazas, que es lo que se permite, está en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Habla de medidas de higiene y prevención generales, que eso estaría en el capítulo 1. 4, las condiciones para la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de hostelería. Bueno, vamos a ver esas condiciones, lo que marca esa orden para esa reapertura de las terrazas. En cuanto a medidas de higiene y prevención para y con el personal, no podrán incorporarse al puesto de trabajo, lo mismo que hemos dicho para los establecimientos de takeaway o delivery en la fase 0, las personas en aislamiento domiciliario o en cuarentena a causa del COVID-19. Las personas que tengan síntomas compatibles con el COVID-19.
Si hay aparición, como he comentado antes, en el centro de trabajo de sintomatología compatible con el COVID-19 por uno de los trabajadores o trabajadoras, la pauta es esta: contacto de forma inmediata con el teléfono habilitado por la Generalitat para este menester, el 900-300-555, y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa para notificar esta circunstancia. Esta persona se colocará esa mascarilla, en este caso quirúrgica, si hubiera disponibilidad de abastecimiento en el mercado, para evitar diseminar esa contaminación y reducir la posibilidad de contagio de otros trabajadores, incluso clientes. Pero debe abandonar el centro de trabajo lo antes posible y dirigirse a su casa para esa cuarentena. Más medidas de higiene. Cumplir con medidas de higiene y prevención para el personal. Disposición de gel hidroalcohólico desinfectante en su lugar de trabajo. O bien agua y jabón. Dentro de las instalaciones, en la cocina, tenemos los lavamanos, las pilas lavamanos o simplemente esas pilas que tienen grifos y tienen un grifo lavamanos. El jabón que se utiliza dentro de la cocina tiene que tener acción desinfectante. Con esto se dice que ya es suficiente con este tipo de jabón con acción desinfectante, pero aparte en aquellos puntos necesarios pues de mayor tránsito, porque abandonas o la instalación o entras, por ejemplo, de la zona de entrada de la materia prima, pues para el personal que está recibiendo esa materia prima, pues gel hidroalcohólico, a la entrada de la cocina gel hidroalcohólico, la zona del personal de sala, en puntos concretos necesarios, esa disposición de gel hidroalcohólico desinfectante y, como hemos dicho antes, que cumplan, que estén en el listado de biocidas con acción virucida del Ministerio de Sanidad. Más medidas. Equipos de protección si no se garantiza la distancia de seguridad interpersonal. O sea, para el personal trabajador se debe de disponer, en caso que por los procedimientos, protocolos de trabajo no se pueda asegurar esa distancia interpersonal, deben de tener equipos de protección. Equipos de protección que podríamos hablar de pantallas, pero también de los EPIs. ¿Vale? Pantallas que protegen a más de un trabajador o los EPIs. Normalmente aconsejamos que las pantallas, las estrictas y necesarias, lo que son las mamparas y tal, bueno, pues lo que sería para el cobro o para el tema de recepción de un hotel, pero estipulando y implantando correctamente protocolos de distanciamiento, de restricción de zonas de trabajo, pues podría ser perfectamente suficiente. Y cuando no es posible, pues también la última opción es que el personal disponga de ese EPI, que se lo coloque correctamente y sea el EPI adecuado. Y la formación e información sobre el uso de EPIs de los trabajadores. Esto es fundamental. Ya sabéis que se está exigiendo la formación de los trabajadores en cuanto a estas medidas y bueno, esta formación es muy necesaria porque también está recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el trabajador deberá estar informado respecto a los riesgos de su puesto de trabajo. Y aquí tenemos un nuevo riesgo y es la posibilidad de contagio por el SARS-CoV-2. Entonces, es muy necesario que el personal esté formado para minimizar el riesgo en su puesto de trabajo. Por otra parte, tenemos el tema del fichaje por huella. Lo ideal es sustituirlo por otro método de fichaje que no suponga un contacto directo con una superficie que vaya a contactar distintos trabajadores. Y si no se puede cambiar, si no se puede evitar el uso de este sistema, pues se debería establecer protocolos de higienización, o sea, de desinfección de esa superficie de contacto entre trabajador y trabajador. La disposición de puestos de trabajo, la organización de turnos para garantizar la distancia de seguridad. Esto es muy importante. Cómo organizamos los turnos, los puestos de trabajo, la interrelación que hay entre los distintos puestos de trabajo, acotar zonas de trabajo. Esto ayuda mucho a minimizar esa posibilidad de contagio.
Esto tanto en accesos, puesto de trabajo, vestuarios, aseos, etcétera. Los vestuarios se debe de posibilitar que no se aglomere personal, con lo cual ahí también es importante estratificar el horario de entrada al trabajo y de salida, o sea, turnos incluso para la entrada al vestuario. En el caso que el cliente, que se comparta los aseos con el cliente, solo puede haber una persona en el aseo, ya sea el cliente o el trabajador. Hay que establecer una higiene adecuado según la intensidad de uso de los locales y el establecimiento. Hay que prestar especial atención a las zonas de uso común, esas zonas de tránsito, el tema de las terrazas. Claro, los clientes pueden tener acceso a los baños, a los aseos, entonces se debe tener en cuenta esa zona de tránsito, esa zona donde pueden estar esperando los clientes para ser acomodados en una mesa, y es superficies de contacto frecuente. Las pautas, ya lo hemos comentado también, pero así aparece en la orden. Tener muy en cuenta la desinfección con desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad y registrados con actividad virucida. Desechar adecuadamente el material utilizado a tal fin, o sea, aquel material utilizado para la desinfección de superficies debería ser de un solo uso y desecharse. Tratarlo como un residuo altamente contaminante y desecharse correctamente. Establecer un protocolo de productos que el personal lo tenga bien. Lo ideal es que sea de un solo uso. En el caso que no sea de un solo uso, como podría ser el papel, se deberían establecer procedimientos de higienización de ese material, como las bayetas. Lavado de manos posterior, esto debería establecerse un protocolo para el personal de limpieza o el personal de sala, si es el que limpia, evidentemente, el que limpia las mesas. El caso de que haya puestos compartidos, tras la finalización de cada uso, se debe higienizar esas superficies de aquellos equipos u objetos que se compartan. Estamos hablando, por ejemplo, desde bolis a las TPV, los datáfonos. Y también se establece en esta orden la desinfección diaria de los uniformes de manera mecánica, o sea, con lavadora, y a una temperatura de desinfección de 60 grados. Ya hemos visto que es la temperatura necesaria para inactivar o destruir el virus. Preferiblemente, lo ideal es que la propia empresa sea la que gestione esa higienización del vestuario. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para minimizar el riesgo y asegurarse que va a ser con esa desinfección o se subcontrate un servicio externo, en su caso de empresas de dimensiones mayores. En caso que no sea posible, que el trabajador tenga que llevarse la ropa a casa, se le debe establecer, informar ese protocolo de actuación con esta ropa de trabajo que está, digamos, con una carga importante, una carga viral importante y la temperatura a la que debe de permanecer. Evidentemente, el personal se debe de cambiar en el centro de trabajo. Debe venir con ropa de calle y, preferiblemente en el vestuario, si lo tuviera, hacer el cambio a la ropa de trabajo que se ha higienizado del día anterior. Y una vez termina su jornada, se retira la ropa y se mete en bolsas cerradas para minimizar ese elemento contaminante. Se establece también como medida de higiene y prevención la ventilación diaria de instalaciones, mínimo 5 minutos. 5 minutos al día. Si es posible, más veces. Ascensores y montacargas, en caso que los hubiera, el uso debe ser solo el imprescindible y se deberán ser ocupados como máximo por una persona. Como hemos dicho antes, el uso de aseos compartidos, clientes trabajadores, en el caso que fueran compartidos,
con los clientes, la ocupación máxima sería una persona. Bueno, esto también es de aplicación para aquellos aseos exclusivamente para clientes. La ocupación máxima es un cliente en los aseos y se establecerá un protocolo de higienización 6 veces, o sea, un protocolo de higienización con una higienización 6 veces al día, ¿vale? Del aseo. Hay que fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico. En este caso, caso que se utilicen tarjetas, también hay que establecer el protocolo de higienización del datáfono cada vez que se utilice y la TPV si se utiliza por más de un trabajador. Se tiene que disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar desechos como los pañuelos, que ya sabéis que son altamente contaminantes por la carga vírica en el caso de posible SARS-CoV-2 que pueda llevar. Y estas papeleras se deben de limpiar diariamente y evacuar ese residuo y con el sistema de gestión de residuos o el protocolo de gestión de residuos que debe disponer, se debe disponer en el centro de trabajo para los residuos. Las condiciones de apertura, de reapertura de los establecimientos de restauración, ya sabéis que reapertura de solo terrazas, pero hay que tener muy en cuenta que son terrazas al aire libre. ¿Qué se considera por terraza al aire libre? Que sea en un espacio no cubierto o en el caso que estuviera cubierto, que estuviera rodeado como máximo por 2 paramentos, o sea, 2 paredes o 2 paneles, o 2 lonas. La limitación de esas terrazas es al 50% del número de mesas permitidas el año anterior. Las mesas, la capacidad de las mesas son de 4 personas. Se pueden agrupar las mesas, pero manteniendo, si son una agrupación de 2 mesas, serían 6 personas. Si se obtiene el permiso municipal de incremento de la superficie de las terrazas, se puede incrementar proporcionalmente el número de mesas. Pero hay que tener claro que hay que respetar la distancia de 2 metros entre clientes de una mesa o agrupación de mesas a otra mesa y agrupación de mesas. O sea, la distancia de 2 metros no es entre mesas, sino entre clientes sentados en esa mesa, en cada una de las mesas. Se establece también que la ocupación máxima de agrupación de mesas sea de 10 clientes. Bueno, también se establece ahí en la orden 399 las medidas de higiene y de prevención hacia el cliente. ¿Qué medidas tenemos? Higienización de mesas y sillas después de cada uso. Una vez se levanten los clientes hay que proceder con el protocolo establecido, con el desinfectante establecido adecuado, como hemos dicho antes, a higienizar esas mesas, esas sillas sobre todo en aquellas superficies susceptibles de contactar con las manos del cliente. Priorizar mantelería de un solo uso o cambio tras uso con posterior lavado mínimo 60 grados. Lo ideal sería mantelería de papel, de usar y tirar, y si se utiliza mantelería de otros materiales, por ejemplo de tejidos, de un solo uso. Y luego se retiraría ese mantel y se depositaría en las bolsas oportunas para su posterior lavado a temperatura como mínimo de 60 grados centígrados. Se debe disponer de gel hidroalcohólico o desinfectante a la entrada del establecimiento, al igual que hemos dicho antes para recogida en el propio establecimiento. Esto también aparecía en la orden 388. Evitar cartas de uso común, evidentemente, para evitar esos puntos de contagio entre distintos clientes, incluso el personal. Y el uso de dispositivos sin contacto, electrónicos, pizarras, etcétera, es lo que se debe de disponer. Por ejemplo, de Tasotur disponemos de un código, podemos habilitar para los asociados un código QR para la visualización por parte del cliente del PDF de la carta a través de dispositivo móvil. El almacenamiento de vajilla, cubertería, cristalería y mantelería y otros elementos auxiliares limpios debe estar perfectamente protegida. Lo ideal es que esté en una zona de no tránsito de personal y, si no es posible, disponer de esta zona para almacenamiento de esa vajilla, cubertería, cristalería, mantelería, protegerla
protegerla por un material que cubra estos elementos. Otra cosa muy importante es eliminar los productos de autoservicio en mesa, como servilletero, vinagreras, aceiteras, palilleros, y priorizar las monodosis. ¿Vale? Aceite en dosis individuales, sal en bolsitas, palillos con su sobrecito, todos estos elementos que conocemos. Bueno, acabamos de ver lo que aparecen en las dos órdenes de aplicación. La primera, la 388, de aplicación en la fase 0, y luego la orden 399 de aplicación en la fase 1. ¿Vale? Estos son los requerimientos, la situación y las condiciones de reapertura. ¿Vale? A lo que vamos a entrar ahora es qué es lo importante a tener en cuenta, aparte de cumplir con la normativa, que ya la conocéis, a la hora de aplicarla. ¿Qué debemos disponer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos gestionar esta situación de riesgo? Determinar un grupo de trabajo o responsable para la gestión de las mismas. Esto aparece en la guía, la necesidad de que haya un trabajador o grupo de trabajo que se responsabilice de la gestión de esta situación de contingencia, esta situación de posibilidad de contagio por COVID-19. Hay que hacer una evaluación inicial de las condiciones estructurales de equipamiento y operativas en relación al cumplimiento de las obligaciones legales y recomendaciones. Es necesario hacer esta evaluación inicial para luego tomar las medidas necesarias para poder abrir cumpliendo con la legalidad. Hay que hacer también una evaluación inicial de los puestos de trabajo respecto al riesgo de contagio de cada puesto de trabajo y presentando una especial atención al personal con características de vulnerabilidad. ¿Qué características de vulnerabilidad tenemos? Pues personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas, mayores de 60 años. Estos son los colectivos vulnerables. Si tenemos trabajadores con estas vulnerabilidades, deberíamos tratarlos con especial sensibilidad, tanto en cuanto reubicarlos en otro puesto de trabajo o en otra zona de menor riesgo o facilitando los EPIs adecuados o las protecciones adecuadas. Este grupo de trabajo o responsable de gestionar tiene que implementar las posibles medidas necesarias para la adaptación del establecimiento a las obligaciones y recomendaciones, tanto operativas, estructurales, de equipamiento, de materiales, formativas, informativas, etc. Las medidas necesarias por puestos de trabajo, las instrucciones pertinentes, protocolos, los sistemas de protección colectiva o individual, en este caso las EPIs, mascarillas, reubicaciones, como he comentado antes, para personas especialmente sensibles. Esta evaluación se debe hacer en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que es el que evaluará por puestos de trabajo el riesgo para el trabajador y algunas a llevar a cabo. Y se debe establecer un sistema de comunicación y de participación con los trabajadores en cuanto a las medidas que se van a poner en práctica y de información de los riesgos a los cuales están expuestos en cada puesto de trabajo. Revisión y seguimiento del buen funcionamiento de las medidas tomadas, protocolos, procedimientos o pautas establecidas para la detección de posibles deficiencias o disfunciones. O sea, hemos hecho una evaluación inicial, hemos establecido unas medidas, pero hay que seguir haciendo un seguimiento de que realmente son eficaces, que se están cumpliendo esos protocolos, que realmente están en buena operatividad. Y si fuera necesario, pues actuar para adecuarlas o ampliarlas.
esta persona o grupo de trabajo debe de estar atento a las novedades en cuanto, en este caso, órdenes, cualquier cosa que pudiera salir de exigencias y las nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder luego implementarlas al establecimiento y a la actividad, a modo de actuaciones o refuerzos. Otro aspecto fundamental a abordar es las compras. Las compras, como ya habéis visto, vamos a tener que hacer unas determinadas compras de equipos, dispensadores y papeleras como mínimo, dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras para los desechos, tanto para el personal como para el almacenamiento no manual. Materiales como papel, bayetas, mantelería de un solo uso, utensilios que necesitamos posiblemente incorporar nuevos para minimizar el uso entre distintos trabajadores. Se va a gastar más papel, más jabón, también hay que tener todas estas cosas en cuenta. Productos químicos. Gel hidroalcohólico, desinfectante de manos y superficies. Ya hemos dicho, hay que tener muy en cuenta que estén autorizados y registrados como biocidas, virucidas frente al SARS-CoV-2. Y la compra de EPIs. El tipo de EPI que vayamos a utilizar dependiendo de las necesidades de los puestos de trabajo. En muchos casos no se necesitará EPI, generalmente estamos hablando de mascarillas, porque guantes no se recomienda. Lo importante es una higiene frecuente y en los momentos necesarios de manos. Entonces, las mascarillas es el elemento EPI más importante. Y bueno, hay que determinar, esto se debe hacer con el asesoramiento del servicio de prevención ajeno para cada puesto de trabajo, esa mascarilla es necesaria para los distintos puestos que pudieran necesitar este EPI. En las compras hay que prever el aumento de uso y los posibles momentos de escasez o desabastecimiento. Porque puede pasar en cualquier momento que el proveedor habitual se quede sin desinfectante con esa capacidad virucida y autorizado, o bien tengamos desabastecimiento de mascarillas, etc. O sea, hay que prever esta situación y tener otras alternativas, tanto de proveedores como de equipamiento, materiales EPIs. Otros aspectos fundamentales es el tema de la gestión de los espacios para cumplir primero con la orden, con la orden preceptiva, con la reubicación de mobiliario y equipo si fuera necesario, determinación de zonas de tránsito y espera, tanto de clientes como de trabajadores, control de flujos de trabajadores y de clientes, preferiblemente en un solo sentido, sería lo ideal si tuviéramos espacio suficiente, establecer con marcado, señalización, flujos en un solo sentido de acceso, en este caso, para el tema de las terrazas, al baño. Evitar en lo posible el cruce de flujos de elementos sucios con elementos limpios. Estamos hablando de alimentos, vajillas limpias, cubertería, personal que lleva, digamos, el servicio limpio hacia sala respecto a lo sucio que viene de sala a la cocina, platos, cristalería, cubertería, etcétera. O sea, evitar ese cruce para reducir esa posible contaminación. Y dentro de lo que es la cocina, evidentemente, tener muy claro, intentar cumplir con la marcha hacia adelante. Respecto a lo que entra con la materia prima, que sería lo más contaminado, a lo que sale hacia sala para consumirse por parte de los clientes, que sería lo más descontaminado. O sea, si establecemos en lo posible el máximo cumplimiento de marcha hacia adelante, reduciríamos bastante esa posibilidad de contaminación. Luego está otro aspecto que hay que evaluar, si es posible, el acotamiento de movimientos de los puestos de trabajo. Se puede acotar zonas de tránsito, de actuación de los distintos trabajadores,
por poner un ejemplo, pues determinar que el personal de sala, que eso es lo normal también a nivel de seguridad alimentaria, no pase de la zona de pase, no pase al resto de instalaciones, que se quede en su zona de pase, donde recoge el producto y lo lleva a la mesa. O dentro de la propia sala, pues hay personal que se puede acotar su zona de trabajo solo en la zona de barra, preparando los cortados. Esta persona no va a servir a las mesas, se va a quedar solo en esa zona. Y los límites de actuación, de interactuación con los demás trabajadores. Es importante prever o implantar e informar a los trabajadores de sus zonas de trabajo y cómo deben interactuar con el resto de compañeros. Otro aspecto fundamental es la formación e información a los trabajadores de los riesgos de contagio en las instalaciones, en su puesto de trabajo, de las medidas de prevención adoptadas en las instalaciones y en su puesto, fundamental, también en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una obligación legal para el empresario, el titular de la empresa, hacia sus trabajadores. Importante, la información de los productos químicos que se van a utilizar, deben de tener disponibles las fichas técnicas, las instrucciones de uso de estos productos. Evidentemente, esto no solo es importante para la seguridad del trabajador, sino para una desinfección adecuada de esas superficies contaminadas. Y también muy importante, información, incluso formación del uso correcto de los EPIs, porque si no se utilizan correctamente, su eficacia pues disminuye mucho. Aparte, como hemos comentado antes, el mal uso, por ejemplo, en su retirada puede conllevar un efecto de contaminación muy importante, una exposición al trabajador respecto al coronavirus de forma importante. Otro aspecto a tener en cuenta es esa información a los clientes, esas recomendaciones que hacer de las normas, de las restricciones del establecimiento, en qué modalidad, se va a ser verbal por parte de un trabajador, con cartelería, también es información, esas señales en el suelo, de separación de zonas de tránsito, de zonas de espera. Como hemos comentado, señalización y marcado de zonas en espera y flujos. Es importante la cartelería informativa. Lo ideal es combinar, son complementarias perfectamente estas informaciones. También deberíamos ya establecer esa gestión de residuos y vestuario, como hemos hablado anteriormente. Verificar los equipos críticos, hacer una verificación de los equipos críticos, en este caso para el tratamiento del riesgo de COVID-2, los equipos críticos, estamos hablando de la lavadora y el lavavajillas o el tren de lavado, esos equipos de lavado de superficies contaminadas que deben de llegar como mínimo a 60 grados. A nivel de seguridad alimentaria se estipula que los lavavajillas y trenes de lavado como mínimo deben llegar a 80-82 grados. En el caso para el riesgo de contaminación o para inactivar el SARS-CoV-2, se estipula 60 grados y entonces debemos de verificar que lleguen a estas temperaturas de higienización. Por otra parte, otra cosa que hay que tener en cuenta, ya lo hemos comentado, es el control de horarios y turnos de los trabajadores para evitar esas afluencias masivas, esa acumulación de personal en vestuarios, en determinadas zonas. Y evidentemente no podemos olvidarnos la implantación y correcta operativa del sistema APPCC. Posiblemente a partir de 2021, ya en el 2021, se empieza a exigir un APPCC adaptado a la dimensión de los establecimientos de restauración. O sea que ya se va a abrir el abanico o el ámbito de exigencia en restauración de la aplicación del sistema APPCC. Y bueno, aquí termina la exposición y supongo que ahora dará turno Esther a las preguntas que queráis hacer. Sí, Alberto, ¿me oyes? Sí. ¿Me oyes? Bien, pues hemos recibido muchísimas preguntas, muchísimas. Sí. Y te comento que las he intentado agrupar un poco por una recurrente completamente, ha sido la pregunta de si se debe respetar la distancia de seguridad en las mesas
entre comensales o solo entre mesas. Esta historia de los 10 comensales, si entre ellos tiene que haber distancia o solo es entre mesa y mesa de esas mesas de 10 comensales, ha sido muy, muy, muy recurrente. Por ejemplo. Sí, mira, sí que en el Real Decreto, en la orden 399, que es la que habla de reapertura de terrazas, sí que en uno de los apartados de los artículos dice que los clientes se debe posibilitar que en las mesas, los clientes están en una mesa, se dispongan de tal manera que sea segura. Exactamente las palabras que utiliza, si no recuerdo mal, a ver dónde está, pero no habla de esos 2 metros, ¿vale? O sea, que se posibilite exactamente lo que dice, ahora vengo a recordar, que se posibilite una distancia segura en los clientes de la misma mesa. Es de lo que habla la orden 399. Pero no establece que sean 2 metros entre cliente y cliente de la misma mesa, pero sí entre distintas mesas. Esto es lo que preguntan, ¿no? Es decir, está claro que entre las mesas tiene que haber 2 metros, sin embargo, entre los clientes no hay una distancia establecida, hay una recomendación de que haya cierta distancia. Esto es así, ¿no? A ver, exactamente, la distancia de 2 metros es entre cliente y cliente de distintas mesas. Exacto. Pero dentro de la misma mesa, lo que dice la orden es que se posibilite una distancia de seguridad suficiente. Vale, te voy a hacer unas preguntas relativas todas con la higienización de material, porque ha habido muchas. Te voy a trasladar solo algunas. Nos preguntan en principio que si puedes repetir cómo se desecha adecuadamente el material utilizado para la desinfección. Bueno, desechar en bolsas que luego se van a cerrar. O sea, se desecharía en la bolsa apropiada y luego se cerraría dicha bolsa cuando estuviera ya ocupada, como cualquier bolsa de desecho. Evidentemente, después de realizar esta actuación, habría que lavarse las manos. El protocolo de higienización de manos es fundamental en establecerlo en todas aquellas actividades susceptibles de contaminación de manos. Bien. También nos preguntan cómo higienizamos manteles individuales de plástico que no se pueden lavar y no son de un solo uso. Bueno, se supone que si están utilizando manteles de material plástico, lo que se higieniza es el mantel. No lo vas a meter en la lavadora, lo higienizas como cualquier otra superficie. Si está diseñado para un mantel de restauración, para mesas de restauración, debe tener resistencia a los detergentes y los desinfectantes para su limpieza y desinfección, con lo cual, vamos, desinfectarías este mantel como si se tratara de cualquier otra superficie. Vale, perfecto, con una lejía o cualquier otro producto virucida de los que están recomendados. ¿Sería así? Sí, la dilución recomendable de lejía del 40%, que es la más habitual que nos traen los proveedores de productos químicos de hostelería o la que podemos encontrar en los supermercados, es 40 gramos de hipoclorito sódico por litro. Si utilizamos ese tipo de lejía con esta concentración, que es la habitual, la dosis adecuada sería de 20 mililitros de lejía por litro de agua. O sea, en relación 1 a 50. Vale. Nos pregunta Sonia Gil si los uniformes pueden higienizarse mediante planchado con vaporeta. Sí, el tema de los tejidos. A ver, realmente la normativa estipula 60 grados y a máquina. O sea, el tema de los uniformes sí que se debería higienizar a máquina porque así lo estipula la orden. Pero, por ejemplo, otros tejidos como tapicerías y cortinas, esto es menos habitual en restauración, pero en hoteles sí, la opción es la vaporeta. Utilizar una vaporeta con vapor. El vapor, ya sabéis que el agua se convierte en gas a 100 grados y entonces sí que alcanzaríamos esa temperatura adecuada. Claro, si estamos hablando de que las sillas, los tapizados, estamos hablando de sillas tapizadas en terraza,
lo ideal es o sea, no tener esta posibilidad, o cambiar de sillas o revestir los elementos de las sillas que no se puedan higienizar químicamente. Revestir una funda, por ejemplo. Una funda, se pone funda en la silla y así podemos desinfectar correctamente esas superficies susceptibles de contacto de las sillas. Una funda de material adecuado que se pueda desinfectar. Vale. Luego nos han hecho varias consultas sobre tiempo de duración del COVID en distintos materiales, en maderas, en plásticos. ¿Tú podrías hacer un resumen rápido? Sí, bueno, de memoria no me lo sé, pero lo que voy a poner de nuevo lo que hemos lo que he recogido de distintos estudios publicados por el ministerio, ¿vale? Pero claro, depende de las condiciones ambientales, depende mucho de las condiciones ambientales de temperatura y humedad, pero nos sirve para hacernos una idea. Como supongo que estáis viendo en pantalla, en condiciones de 22 grados, 40% de humedad, en el cobre suele ser de cobre los elementos de los pomos, agarraderas de puerta, es 4 horas, 4 horas de permanencia. El cartón, 24 horas. En acero inoxidable, 48 horas, o sea, 2 días. Y en plástico, 72 horas. Por ejemplo, ese mantel de plástico que me estabas preguntando antes, que cómo lo limpiamos, tal, claro, lo retiraríamos de la mesa y lo llevaríamos a una localización que no suponga un riesgo para otros elementos y almacenaríamos allí y luego deberíamos higienizarlos. O sea, colocarlos en alguna superficie, en una mesa y cada uno higienizarlo. Porque la cuarentena con estos manteles, estamos hablando de 72 horas. Es mucho tiempo de permanencia del virus en estas superficies. Como he comentado antes, 60% de humedad, el papel 3 horas, en madera, ropa y vidrio hasta 48 horas, acero inoxidable, billetes, plástico y mascarillas hasta 4 días. Claro está que la carga vírica, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo, pero son tiempos con una carga vírica infectiva, suficientemente significativa, para tenerse en cuenta. Vale, otra pregunta que nos hacen, Alberto, es obligatorio, entendemos, los cursos de formación para los trabajadores, mantener a los trabajadores formados en este nuevo peligro y en las digamos, en las medidas correctoras para evitar su transmisión. Pero, ¿quién imparte estos cursos? ¿Quién debe impartirlos? ¿Quién los imparte? Claro, a ver, aquí tenemos dos modalidades formativas. Está la modalidad en cuanto a los requerimientos legales en prevención de riesgos laborales, esa obligación legal de formar al trabajador en cuanto a los riesgos de su puesto de trabajo. Y aquí tenemos un nuevo riesgo, con lo cual los servicios de prevención mancomunados, como tenemos aquí en la Asociación de Hostelería, con la Federación de Hostelería de Valencia, podríamos hacer esta formación, o los servicios de prevención ajenos que tengan contratado la empresa. Ese tipo de curso de adecuación e información al trabajador para que tome las medidas necesarias y conozca los riesgos a los cuales está expuesto. Por ahí tenemos un curso. Y otro curso susceptible de exigencia, sobre todo establecimientos que van a querer cumplir con posiblemente un sello de calidad, de seguridad frente al COVID-19, sea una formación más amplia, no solo formación en cuanto a protección del propio trabajador, sino de las medidas hacia y con los clientes. Estamos hablando de dos formaciones distintas. Ahora mismo la legal sería la de prevención de riesgos laborales, o sea, el conocimiento de los riesgos y las medidas que tiene que aplicar el trabajador por su seguridad y salud. Esta ya es aplicable ya mismo por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y luego otra posible formación para cumplimiento en un espectro más amplio y de control del contagio hacia los clientes.
Que esto ya sería algo que la empresa tendría que articular vía distintas fórmulas, quieres decir, no a través de los servicios de prevención de riesgos laborales. Con las asociaciones oportunas sería lo más lógico. Nosotros desde Asoturia estamos organizando estas formaciones para que el personal, los asociados puedan disponer de esta formación que bueno, más tarde o más temprano será totalmente exigible. Necesaria, será necesaria. Vale, preguntas en relación con máscaras, protectoras, mascarillas, ha habido infinidad de ellas. Sí. Entre ellas, ¿las máscaras protectoras faciales pueden sustituir el uso de las mascarillas higiénicas? Supongo que están hablando de las pantallas faciales. Sí, las pantallas, efectivamente. Sí, también publicado por el Ministerio de Sanidad en cuanto a los servicios de prevención, estipula que bueno, el tema de las pantallas faciales es sobre todo para el personal que está expuesto a posibles salpicaduras. Lo que son el tema de microgotitas, digamos, aerosolizadas por la exhalación de las personas al hablar, al toser, lo efectivo es las mascarillas. Mascarillas que ahora mismo se aceptan, esas mascarillas higiénicas, siempre que tengan marcado CE y cumplan con la UNE oportuna. Y luego tenemos esas mascarillas que cumplen los requisitos FFP2 y FFP3, que sería digamos, la protección más segura para el trabajador, y preferiblemente sin válvula, porque así también estaríamos protegiendo al resto de las personas. Pero de todas maneras, el uso de mascarillas en distintos puestos de trabajo lo debe estipular el técnico del servicio de prevención que tenga contratado la empresa. Muy bien. Y en todo caso, debe ser la empresa quien facilite este EPI, claro, material. este elemento de protección. Por supuesto. Esto también está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que la empresa es la que debe facilitar cualquier EPI necesario que necesite el trabajador por su seguridad o por su salud. Nos comenta también una persona que a él le han facilitado, supongo que, claro, lógicamente trabaja en restauración o en hostelería, él dice la típica máscara de metacrilato, que es muy molesta, que no le permite ver bien, y si realmente es obligatorio ponerse esto. La máscara de metacrilato, la pantalla facial, ¿no? La pantalla Supongo facial, que será, sí. ¿no? Sí. Claro, es imprescindible, y esto también está estipulado en prevención de riesgos laborales, que los EPIs tienen que ser cómodos, fácil de llevar y que no entorpezcan la labor de la persona que los lleva. O sea, entre otras cosas, tiene que ser de su talla. Y que no, y también debe de, si llevan varios EPIs, claro, lo ideal es que llevaran pantallas faciales, la mascarilla, contra más protección mejor, pero hay que llevar la necesaria y tampoco, digamos, ir acumulando. Pero también si se combinara con varios elementos EPIs, debe de poder llevarse sin que uno moleste al otro, de que fueran compatibles. Bien. También nos preguntan si en los establecimientos que han estado cerrados y sin contacto con humanos durante semanas, realmente para la apertura es preciso realizar una desinfección con los virucidas autorizados por Sanidad, por el Ministerio de Sanidad, o simplemente con realizar una limpieza como la que es habitual antes de temporada sería suficiente, puesto que no había contacto humano y poco resto puede existir en el establecimiento. Sí, realmente de lo que se habla en la norma es de una limpieza de la instalación antes de la reapertura. Claro, el tema está cerrado, la carga vírica es prácticamente inexistente, una limpieza. Luego, lo que es higienizar, o sea, limpiar y desinfectar con los virucidas apropiados, ya es cuando estamos en actividad por esa contaminación por parte de trabajadores, por parte de clientes, etcétera. Vale, luego nos han llegado preguntas de cocineros también, varias preguntas de cocineros, donde nos dicen que evidentemente el virus es un ser vivo y necesita el contacto de otro ser vivo para sobrevivir,
o contagiarse rápidamente a través de una mucosa y tal. Ujú. Pero que si, bueno, a través de un estornudo, esto se deposita en un alimento crudo que se ingiere rápidamente, ¿esto sería el equivalente a que tocara boca y nariz? Esto es una pregunta que nos han hecho varias No, veces. en los estudios todavía estamos, los científicos todavía están, como he dicho antes, están conociendo el virus, pero no hay evidencias científicas hoy en día de que la transmisión del virus se pueda llevar por el consumo de alimentos. O sea, se pueda transmitir a través del consumo de alimentos, ¿vale? Esto no quita que, evidentemente, por seguridad alimentaria, y ya está estipulado en la normativa de seguridad alimentaria, los productos crudos que se van a servir en crudo, estamos hablando sobre todo del tema de las ensaladas, se deben de higienizar o deben estar higienizados. Por ejemplo, el tema de estas ensaladas ya embolsadas, higienizadas por el fabricante o el proveedor, o si no es así, estamos hablando de productos a granel, se deben higienizar. Pero este procedimiento ya es obligatorio para cualquier establecimiento de hostelería. ¿Vale? O sea, de restauración, con lo cual esto lo debemos cumplir sí o sí igualmente. Y los alimentos que están cocinados, pues bueno, en ese cocinado hemos inactivado el virus. Pero de todas maneras no hay evidencias científicas que por el consumo de alimentos se pueda producir la infección por coronavirus. Vale. Otra pregunta. Nos dicen que ¿por qué no son recomendables los guantes? El tema de que no son recomendables es que al final primero, puede llevar a una falsa tranquilidad o confianza. Al llevar los guantes, generalmente las personas se tienden a lavar menos la mano. Y el hecho de llevar guantes, realmente no estás eliminando el virus, lo estás llevando en el guante, igual que lo llevarías en la mano. Y al final tienes que tomar las medidas de higiene, igualmente lleves guantes o no lleves guantes. O sea, te debes quitar el guante de forma adecuada para no recontaminarte la mano con el propio guante o higienizarte las manos con los guantes puestos tantas veces como hiciera falta sin guantes. Con lo cual, al final, es una medida que la eficacia no está muy clara si realmente merece la pena, pero si le ponemos el tema de que crea una falsa confianza, conlleva al final más perjuicio que beneficio. Vale, perfecto. Luego también nos preguntan si se puede en un establecimiento poner un mantel de tela y encima uno de papel, cambiando únicamente el de papel entre clientes. A ver, hay cosas que no recoge las órdenes, como cualquier otra norma, no se puede desarrollar todas las posibles situaciones. Se puede entender implícitamente. También para eso a veces están las guías, para ver aquellos aspectos que no recoge la norma y allí sí que las recoge y podemos tener esa información, esas especificaciones para entender mejor cómo aplicar la norma. Está hablando de manteles de un solo uso, pero claro, se sobreentiende de papel o de tela, pero que una vez termine el cliente se retire y se lave. Pero claro, implícitamente se entiende que, bueno, que si tú tienes un mantel, el mantel de arriba es el que cuenta. Si realmente cubre toda la mesa y cubre el de abajo, ese es el mantel que hay que retirar cada vez entre clientes y clientes. Claro, El de abajo el de abajo podría permanecer, aunque no esté recogido exactamente la norma, pero se entiende que sería la operativa adecuada. El que no está expuesto puede permanecer así, ahí. El que está expuesto es el que hay que retirar y volver a poner uno nuevo o uno higienizado. Vale, y nos preguntan nuevamente, creo que no les queda claro, si para un camarero de comedor o bar es obligatoria la mascarilla o sería suficiente la pantalla facial. Insisten de nuevo. A ver, yo dejaría aparte lo de las pantallas faciales, porque el EPI adecuado sería la mascarilla. La mascarilla que fuera la adecuada. De todas maneras, sí se puede establecer protocolos de trabajo que permitan el distanciamiento, o sea, la distancia de seguridad de 2 metros, no sería necesario la mascarilla. Claro, supongo que muchos se preguntarán, eso casi es imposible en personal de sala que está montando la mesa. Sí que es posible, se pueden establecer procedimientos de trato con el cliente, de montaje de mesa antes de que se siente, etcétera, que pueda evitar esto.
pero si no se puede evitar, se estipula mascarilla. Pero de todas maneras, vuelvo a repetir, esto lo debe evaluar el servicio de prevención ajeno de la empresa, si es necesario o no y qué tipo de EPI es necesario para cada puesto de trabajo. Que siempre será quien establezca los protocolos para cada establecimiento. Esto ha sido también alguna de las preguntas, los protocolos en ese sentido, ¿no? No, el servicio de prevención ajeno lo que establecerá serían las medidas que debe implementar la empresa, entre otras, los EPIs necesarios para los trabajadores en función de la evaluación del riesgo de cada puesto de trabajo. Específico de su empresa, de ese centro de trabajo. Por eso no podemos generalizar, porque esa evaluación se tiene que hacer en función del puesto de trabajo de esas determinadas circunstancias de trabajo. Perfecto. Luego también nos comentan si es obligatorio algún tipo de reconocimiento médico previo a su incorporación para el personal sensible. Entiendo que se está hablando del personal de riesgo, que tenga algún tipo de afección. No, lo que hay que tener muy claro que el personal de riesgo no puede exponerse sin protección al COVID-19. Se debe tratar de forma especial. El servicio de prevención que tenga contratado la empresa debe evaluar en qué circunstancias y con qué medidas de protección puede trabajar y en qué puesto de trabajo, porque posiblemente habrá que reubicar a esa persona o colocarle, si está expuesto al público y no se puede mantener las distancias, mamparas, o el tema de las mascarillas, o reubicarle en otra situación de no exposición al público, que sería lo más razonable. Vale, también nos preguntan, esta es una pregunta, bueno, básica, pero ya que estamos aquí y tenemos un poquito de tiempo, nos dicen que por favor si puedes especificar lo que es el APPCC. El APPCC es un sistema establecido por la OMS y la FAO, que lo que hace es asegurar la salubridad de los alimentos producidos. Es una sistemática para implementación en las empresas que debe adaptar esos principios APPCC para lograr una producción segura de alimentos. Exactamente las siglas APPCC es análisis de peligros, que es la primera fase de implantación, análisis de los peligros en la producción de los alimentos y posteriormente, pasando otra serie de fases como establecimiento de medidas preventivas, determinación de las etapas de riesgo, etcétera, establecimiento de los puntos críticos de control, aquellas etapas del proceso productivo donde es indispensable establecer una medida de control para asegurar que el producto final es seguro. ¿Vale? En definitiva, el APPCC es un sistema de trabajo para que las empresas desarrollen su propio sistema de autocontrol de la seguridad alimentaria, de los productos que están produciendo, para asegurarte que sean salubres, que no causen enfermedades a los clientes. Bien, otra pregunta que nos realizan es si en una cámara a 2 grados, o sea, ¿a qué temperatura, digamos, moriría el virus en una cámara? Tanto en positivo como en negativo. Yo no tengo constancia que muera por frío el virus. Vale. O sea, que tampoco por congelación. No. Sería únicamente por calor. Sí, igual que las bacterias tampoco mueren congelándolas. La mayor parte de ellas sobreviven a la congelación. Estamos hablando de un microorganismo mucho más pequeño, mucho más simple que una bacteria, con lo cual su supervivencia debería ser mucho mayor. Pero no tengo estudios de cuánto tiempo sobreviviría en congelación en una determinada superficie. Posiblemente los haya ya, pero no lo podemos tomar nunca como una medida de destrucción del virus, todo lo contrario. También nos comentan si sería necesario siempre higienizar los zapatos cuando entra el cliente. No está estipulada como medida en la orden. Todo lo que hagamos de más para aumentar la seguridad, o sea, la carga microbiana en las instalaciones, para disminuir la carga microbiana en las instalaciones, estupendo. Pero no está estipulado como medida obligatoria en la orden 399. Otra cosa también es que puede haber una problemática con estas bandejas o superficies higienizantes para los zapatos, porque también
supone que hay que controlarla y hay que controlar que el desinfectante que lleva siga estando activo, que esté en la concentración suficiente, porque evidentemente si vamos pisando esa alfombrilla higienizante, ese producto desinfectante, su principio activo, se va consumiendo, va interactuando con el virus y la materia orgánica. Va a llegar un momento que posiblemente ya no quede ese desinfectante, esas moléculas desinfectantes, y en ese momento esa alfombrilla se convierta en un punto de recogida de contaminación, con lo cual tendremos una superficie, o sea, un elemento altamente contaminante. O sea, si realmente lo utilizáramos, hay que gestionar bien el cambio de esa alfombrilla en los momentos adecuados. Presuponemos que ya no se activa. O sea, puede ser incluso un elemento perjudicial si no lo gestionamos bien. Claro, porque realmente no sabemos con qué periodicidad tendríamos que cambiar, si son láminas esa lámina o claro, si hay que reincorporar nuevamente fórmula claro, a la alfombrilla, no claro. está todavía especificado, ¿no? ¿No es así? Claro, depende del producto, depende de las pisadas o de la interactuación con la superficie de la suela del zapato, cuántos clientes han pasado por allí, cuántos trabajadores. Está claro que habría que evaluarlo y esto supondría un mínimo estudio, y tampoco podemos estar cambiando constantemente ese producto. Aparte, hay que tener muy claro que ese elemento que tenemos ahí es un residuo bastante contaminante. O sea, estamos incorporando un residuo mayor en el establecimiento, un residuo a gestionar. A mi criterio, simplemente a mi criterio, creo que es preferible una higienización frecuente, más que tener un elemento de desinfección de suela de calzado. Bien. Y por último, si no van entrando más preguntas, una de las que acaba de llegar hace poquito, ¿se puede utilizar cartas plastificadas? A ver, la orden está diciendo que cartas físicas donde se hace intercambio, no. Entonces, en este caso sí, se podría ir desinfectando, pero se estipula la orden que métodos de carta a modo electrónico, por cartelería, donde el cliente no tenga que interactuar físicamente con esa carta. Con lo cual, no. La respuesta es no. Bien, pues en principio, Alberto, la verdad es que ha sido una jornada intensa. La participación y el número de preguntas ha sido enorme. Creo que todavía quedan muchas dudas y sí que es cierto que han quedado bastantes personas interesadas sin poder incorporarse al webinar, porque hemos llegado rápidamente al número de 500 y había gente que no ha podido entrar. Entonces, no descartamos, Alberto, la necesidad de que tengamos que hacer otro día en breve y antes de que entre la segunda fase, tal como estaba previsto, pues a lo mejor hacer una repetición para que aquellas personas que no han podido asistir a la jornada de hoy lo hagan en breve, en unos poquitos días, si tú tienes disponibilidad y la plataforma podemos hacer un hueco. Claro, por supuesto. Muy bien. Estamos a vuestra disposición. Sí que, bueno, por supuesto, agradecerte tu presentación, que ha sido súper interesante. La verdad es que yo estaba a las preguntas, a las contestaciones y a la presentación, y alguna cosa me he perdido, pero ha sido muy, muy interesante. Y sí que quiero comentar que tanto la presentación de Alberto como su ponencia, si él nos autoriza, estará subida en turismecv.com para que la gente, porque esto ha sido también una pregunta muy recurrente, si la gente podría visualizarla más tarde, si podría consultar la documentación que has pasado y si tú no tienes inconveniente la subiremos a la plataforma. De acuerdo. Muy bien. Pues por mi parte nada más, agradecer a todos la asistencia, recordaros que en los próximos días y hasta el día 15 se van a hacer más webinars relativos a otros subsectores. Y si tú no quieres añadir nada más, Alberto. No, pues nada, me alegro que haya habido atención a esta charla informativa y espero que se haya clarificado las dudas y bueno, si no se han clarificado, por la próxima
charla informativa, espero que sí se pueda hacer. Y en todo caso, bueno, recordaros que esta ha sido la charla o digamos el webinar que hemos preparado para restauración en esta primera fase y que en cada una de las fases de la desescalada, Alberto nos irá actualizando tanto normativa como las nuevas medidas que surjan y los nuevos documentos, guías y demás que vayan a ser de aplicación a cada una de las fases de la escalada. ¿Vale? Muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Un abrazo. Muchas gracias.